La hora encantada, capítulo 10 de Bárbara Cartland. Rip se estremeció de pronto. ¿Qué le contestaste? Que me sentía muy honrado y que tan pronto como el doctor Corvisart me autorizara para ello, me pondría a sus órdenes. Entretanto, le hice notar que estaría muy ocupado con los arreglos de tu matrimonio. Comentó algo respecto a eso. Me recordó, como todos sabemos muy bien, que el conde Gilles de Durieux llegará hoy aquí. Habló de él en términos muy elogiosos. Él mismo parecía muy ansioso de verlo. Tú sabes por qué el emperador está tan interesado en el conde, ¿verdad, Armand? No, contestó Armand. ¿Hay alguna razón especial? Es otra cosa que la princesa Pauline me dijo, murmuró Rip con voz baja. Ella me preguntó qué hacía yo aquí, y cuando le dije que el emperador me había invitado para que se hicieran los arreglos de mi boda con el conde, exclamó: «Oh, por supuesto, es el más reciente y más valioso de los astrólogos de mi hermano». «¿Un astrólogo?», exclamó Armand. «Eso lo explica todo. Siempre me habían contado que Napoleón consulta a las estrellas antes de ir a la batalla. Y eso significa que, si después de haber visto al conde me niego a casarme con él, incurriremos en la animosidad personal del emperador». «Oh, pero eso es ridículo», contestó Armand. «Al emperador le gusta salirse con la suya, eso es evidente, pero no puede ir tan lejos como para insistir en que una muchacha, a la que ha visto solo 2 veces en su vida, se case con un hombre que habla de planetas y tonterías de ese tipo. Algunas personas lo toman muy en serio. Yo creo que no son más que un conjunto de tonterías, de principio a fin. Ese emperador tuyo puede ser un gran hombre en algunos aspectos, pero es un hombre pequeñito en muchos otros. Porque dijiste que era mi emperador». «Lo dije. Supongo que se debe a que siempre lo estás apoyando. Me temo que mis simpatías están con el viejo régimen, aunque no me han impresionado mucho las personalidades que he conocido aquí. La duquesa de Montestier, por cierto, te acaparó anoche», observó Rip con voz ligeramente tensa. Armand no contestó. Se había tendido en un sofá, con la cabeza apoyada en un cojín, los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. «Armand, ¿crees que es muy bonita?», preguntó Rip con voz muy baja. Armand abrió los ojos. «¿Quién? ¿La princesa Pauline?» «No, claro que no. Sabes que me refiero a la duquesa de Montestier. Es muy atractiva, pero he visto muchas mujeres como ella en mi vida. A decir verdad, Rip, este lugar me aburre. Nunca había estado aquí y, sin embargo, todo me parece familiar, de una forma vaga. La pompa, la gente, la forma como hablan, sus risas, me hacen bostezar. Volvamos a Valmont». Rip sintió que el corazón le palpitaba con fuerza y su rostro se iluminó, pero luego una sombra de tristeza nubló sus ojos. «Te olvidas», dijo, «de que en unos días más Valmont no será ya mío». «Sí, me había olvidado de eso, por cierto. El emperador ha prometido pagarte bien por él». «Una buena dote para su astrólogo favorito», replicó Rip con amargura. Al oírla, Armand se sentó en el sofá y extendió la mano hacia ella. «Escucha, Rip», dijo, «si este matrimonio te hace desdichada, te juro que lo impediré. Lo evitaremos de algún modo, le guste o no al emperador. Sin embargo, la otra noche en que hablamos insististe en que yo no dijera nada y que aceptara todo lo que él dijera». «Sí, lo sé». Rip se puso de pie y fue hacia la ventana, de espaldas a Armand. Debía decirle la verdad ahora o esperar un poco más. Era demasiado pronto para que él pudiera viajar. El doctor Corvisart había dicho que no podía bailar, ni beber, ni montar a caballo, cuando menos en una semana más. Si Armand iba a escapar a Fontainebleau, tendría que cabalgar, y hacerlo a toda prisa, tal vez con los soldados de Napoleón tras él. No, era demasiado pronto, y Rip, haciendo un esfuerzo, se alejó de la ventana y sonrió a Armand. «Esperemos, al menos, a conocer al conde», sugirió ella. «Tal vez el hombre no sea tan malo como pensamos, si es tan buen astrólogo. Podríamos pedirle que nos leyera nuestra suerte, la tuya y la mía. Sería interesante saber qué nos depara el futuro».
Al escuchar a Rip, el rostro de Armand adquirió una expresión preocupada que se estaba volviendo cada vez más familiar. Ella sabía lo que significaba. Estaba tratando de recordar algo que lo eludía, tratando de evocar el pasado, o acallando una vocecita que le decía que había algo muy importante por hacer. Pero él no tenía idea de qué se trataba. «Debes descansar esta tarde», dijo Rip. «He prometido pasear en carruaje con la princesa Pauline. Quiere mostrarme la extraña formación de las rocas en los bosques que rodean el palacio. Y cuando vuelva…» La interrumpió una llamada a la puerta y, un momento después, entraba un paje con la llamativa librea verde y roja de la servidumbre de la duquesa de Monestier. Entregó a Armand una nota con una ligera reverencia y dijo que esperaría afuera la respuesta. Rip observó cómo Armand abría la nota. La leyó con lentitud. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa y asomó a sus ojos una mirada cínica. «¿Qué quiere esa mujer?», preguntó Rip con voz ronca, sintiendo que los celos le mordían el corazón y la hacían pensar que era mejor olvidarse de toda precaución y decir a Armand la verdad. Armand levantó la vista y su sonrisa se hizo más amplia. «Me invita, querida hermanita, a ir en carruaje con ella a los bosques para ver las curiosas formaciones de roca que hay en los alrededores de Fontainebleau. Después sugiere que vayamos a su casa a tomar una copa de vino». «Pero no irás, ¿verdad?», preguntó Rip, y su voz se quebró. «¿Por qué no?», preguntó Armand. «Será divertido y tal vez hasta instructivo. ¿Quién sabe?». Armand abardó las cortinas de la ventana de su dormitorio, el cual daba al largo ornamental del palacio. Aunque era temprano, ya estaba vestido para la cena, y el sol agonizante lanzaba destellos sobre la elegante chaqueta de satén verde, la inmaculada perfección de sus pantalones blancos y los frescos pliegues de su corbata. A diferencia de los caballeros que acudirían esa noche al palacio, no llevaba joyas. Se había vuelto un capricho suyo, durante la semana que llevaba allí, descartar los anillos, cadenas y brillantes botones de pedrería que estaban tan de moda entre los hombres de la época. Sentía un extraño deseo de simplificarlo todo. Hubiera querido hacer más sencilla la apariencia, no solo de los hombres y mujeres con quienes trataba, sino del palacio mismo. Armand se dijo que no solo le molestaba la suntuosidad del palacio, sino algo más profundo y fundamental. No sabía qué era, y mientras contemplaba los jardines, volvió a pensar, como lo había hecho muchas veces en la última semana, que, si recobraba la memoria, descubriría el secreto de todas sus inquietudes. Estaba mucho mejor de salud. Los doctores habían decidido que los vendajes de la cabeza ya no eran necesarios. Ahora solo quedaba, como huella de la herida, una larga cicatriz roja que corría como una cinta desde su ceja derecha al nacimiento de su cabello, peinado con el mayor cuidado. Si en lo exterior todo iba bien, en el alma de Armand nada había cambiado desde que recobrara el conocimiento. Seguía sin poder recordar, sentía la cabeza llena de nubes. Algunas veces, por un momento, su memoria parecía perforarlas como si fuera un rayo de sol, pero luego volvían a cerrarse sobre él y la luz desaparecía. Los terribles dolores de cabeza que sufrió al principio habían desaparecido ya, pero persistía aquel atontamiento, aquella incapacidad para pensar o recordar lo que había sucedido en el pasado. De vez en cuando le sorprendían sus propios conocimientos, como aquella noche, 2 días antes, en que había estado discutiendo con mucho conocimiento de causa con el señor Talleyrand, el ministro del Exterior, la complicada política existente entre Inglaterra e Irlanda. De pronto, mientras hablaba con elocuencia, y Talleyrand lo escuchaba atento, con los ojos entrecerrados, Armand recordó con claridad una conversación en la que se había mencionado el nombre de Talleyrand. No pudo recordar dónde había tenido lugar aquella conversación ni con quién, pero podía escuchar una voz que decía: «Es un tipo pomposo, insolente, un mentiroso desvergonzado, con un rostro que surge con un cadáver en vías de descomposición por encima de su uniforme de seda bordada». El recuerdo lo había sorprendido tanto que su elocuencia parecía esfumarse y empezó a tartamudear, de modo que Talleyrand se aburrió de él y se volvió a hablar con otra persona.
Armand había pasado despierto largas horas en la noche preguntándose por qué había recordado una cosa así de uno de los ministros más distinguidos y famosos de Napoleón. Pero ese era solo uno de los muchos problemas que se le planteaban todos los días. ¿Por qué no recordaba nada de sus posesiones en Polonia? ¿Por qué, cuando trataba de evocarlas, surgía una especie de muro? El emperador había comentado que él había visitado Inglaterra y sus recuerdos de ese país estaban regresando con toda claridad. Podía recordar parques muy verdes y suntuosas casas de piedra gris, rodeadas de terrazas y jardines. Recordaba una calle de Londres y una ventana saliente que debía pertenecer a algún famoso club, pero no hubiera podido darle un nombre. También recordaba haber recorrido las calles a toda prisa para llegar a una puerta con el número 10 afuera. Pero de quién era esa casa y dónde estaba situada, no tenía idea. Todos los días, pequeños trozos del pasado volvían a él, pero aún no tenían orden ni sentido. Estaba también el caso de Rip. Al pensar en ella, su expresión se suavizó. Era muy dulce y muy buena, pero se sentía inquieto al pensar que era su hermana. Tenía la impresión de que ella no debía estar allí, de que su relación no era natural, pero se acusaba de ridículo cada vez que la idea surgía en su mente. Con respecto a Rip, tenía la agobiante sensación de que debía recordar algo que había quedado inconcluso entre ambos. Bastaba que ella entrara en una habitación para que esa impresión se apoderara de él. Los doctores habían hecho lo mejor posible por él, pero el doctor Corvisart se sentía impaciente e irritado porque no lograba hacerlo evocar ningún recuerdo de su infancia o de sus posesiones en Polonia. Su insistencia al respecto y la incapacidad de Armand para satisfacerlo hicieron que éste decidiera no visitarlo más. Ya se sentía en perfectas condiciones, salvo por aquel horrible espacio en blanco que era su memoria. Todos le decían que la recuperaría con el tiempo y, por momentos, se sentía seguro de ello, aunque otras veces dudaba. Volvió a pensar en Rip, y eso lo hizo fruncir el ceño y retirarse de la ventana para caminar, perturbado, a través de la habitación. Ella le preocupaba. Estaba seguro de que no deseaba casarse con el conde Gilles de Durieux y que detestaba al hombre. Los arreglos para la boda se habían iniciado ya entre los abogados de ambas partes, y Armand estaba seguro de que Rip le ocultaba algo que él no debía saber. Era un secreto que llevaba consigo y nada que él pudiera decir o hacer parecía persuadirla a revelárselo. Una o dos veces él había sentido que estaba a punto de confiar en él, pero ella había retrocedido en el último momento, cambiando de conversación o guardando silencio. Si Rip fuera franca, pensó, y le dijera de una vez por todas que no quería casarse con el conde, él impediría el matrimonio aún contra la voluntad del emperador. Pero ella no decía nada y dejaba que los planes para la boda siguieran adelante. Él mismo no podía formular una opinión definida sobre el conde. Lo había visto en la salita del apartamento de ella cuando él llegó de visita, y Armand había comprendido, cuando Rip se acercó más a él, que la presencia del conde le causaba temor. Con lentitud y moviéndose con mucha dignidad, el conde había entrado en la habitación. Era un hombre mucho más alto de lo que Armand esperaba, y vestía con sobria sencillez una chaqueta de terciopelo negro, cuyo único adorno eran grandes botones de rubí, rojos como la sangre. Un enorme rubí, del tamaño de un huevo de paloma, que llevaba en un anillo, era su única joya. Hacía resaltar ventajosamente los dedos largos y blancos del conde, con sus uñas hábilmente pulidas. Su rostro era muy blanco, casi cadavérico, y sus ojos oscuros brillaban bajo sus pesados párpados, como si percibieran todo con una mirada. El cabello oscuro, sin empolvar, empezaba a encanecer en las sienes, y las facciones eran aristocráticas y bien definidas. No había la menor duda de que era distinguido y apuesto y, sin embargo, pensó Armand, había algo en él que lo hacía curiosamente repulsivo. Tal vez fuera su rostro demasiado pálido, o sus labios casi blancos, o tal vez la forma en que sus ojillos inquietos le hacían a uno recordar a una serpiente venenosa a punto de atacar. Pero esa era solo la primera impresión. Cuando el conde hablaba, su voz era acariciadora, casi hipnótica, excepto cuando estaba excitado, pues entonces se elevaba tanto de tono que se volvía casi femenina.
En otras ocasiones poseía un encanto innegable que hacía imposible evitar sentirse atraído hacia él, como un magneto atrae un clavo. El conde había cruzado la pequeña sala con paso tranquilo y con mayor compostura. Besó la mano de Rip y los dedos de ella se pusieron rígidos ante su contacto. «Señorita, me doy perfecta cuenta del honor que me ha hecho al venir aquí», dijo con suavidad. Se volvió hacia Armand y empezó a hablar animadamente, con el evidente deseo de agradar, y después de unos minutos, tanto Armand como Rip se tranquilizaron y la rigidez de su actitud inicial desapareció. El conde era divertido, ingenioso y humilde, casi con exageración, sobre todo cuando hablaba de su matrimonio futuro. «Es la primera vez en mi vida que deseo casarme con alguien», dijo a Armand, «pero su hermana cautivó mi corazón desde el instante en que la vi por primera vez, sentada en la antesala del palacio esperando ver al emperador. Pregunté quién era y, cuando me dijeron su nombre, recordé a su padre y a muchos de sus familiares y comprendí entonces que, si no se convertía en mi esposa, permanecería soltero por el resto de mi existencia. Su sinceridad era innegable, pero, a pesar de ello, cuando estaba con Rip no se comportaba como un hombre apasionadamente enamorado. Tal vez se debía a que era un hombre que ejercía un estricto control sobre sus emociones, o quizá a que era un hombre ya maduro. De cualquier modo, aunque se mostró divertido, cortés y siempre considerado, no parecía amar a Rip con ese ardor que expresaba con tanta elocuencia, con palabras. Jamás expresaba el deseo de estar a solas con ella, y Rip, por su parte, tampoco deseaba una charla privada con su prometido. A Armand le parecía que un matrimonio con tan débiles bases no podía hacer feliz a su preciosa hermanita, y empezó a preocuparse cada vez más por el futuro de Rip. Era tan dulce, tan gentil, que no soportaba la idea de que la lastimaran o la hicieran desventurada, ni, mucho menos, que un hombre la tratara mal. Pensaba con aprehensión en el momento en que tendría que separarse de ella. Odiaba la idea de que se fuera con el conde y él tuviera que regresar solo a Polonia. Quería tener a Rip junto a sí, compartir su risa y observar las emociones que reflejaba su expresivo rostro. Como si sus pensamientos la hubieran atraído, la puerta se abrió y Rip entró corriendo en la habitación. Vestida de blanco, llevaba una guirnalda de flores frescas alrededor de la cabeza y estaba más linda que nunca. «¿Te gusta?», le preguntó ansiosa. «Fue idea de Antoniette, pero el peluquero está esperando para ver si las flores no te parecen muy afectadas. En ese caso, me pondrá una cinta o un hilo de perlas en la cabeza». «No, no toques esas flores», exclamó Armand con firmeza. «La guirnalda es perfecta». «¿Y el vestido?», preguntó Rip con ansiedad. Era de crepe blanco, de diseño casi griego, y la línea de la alta cintura destacaba sus pequeños senos puntiagudos. «También es perfecto». «Me alegra muchísimo», murmuró Rip con una vocecita emocionada. Armand la miró sorprendido y sus ojos buscaron los de ella. «¿Por qué? ¿Te interesa tanto complacer al conde?», preguntó, y no pudo evitar que su voz reflejara cierta irritación. «No, claro que no», contestó Rip. «Es a ti a quien quiero complacer». Sus ojos se encontraron y Armand sintió que algo extraño e inesperado pasaba entre ellos, un sentimiento que no pudo explicar. «Escucha, Rip», le dijo, «tengo que hablar contigo. Hay algo que tienes que decirme». Vio la expresión de los ojos de ella y comprendió que la barrera que se interponía entre ambos empezaba a ceder. Pero entonces se abrió la puerta del dormitorio y Antoniette entró en la habitación. A Armand le pareció que Rip se estremecía, con un aire culpable. «¿Qué pasa, Antoniette?», preguntó Rip con voz aguda. «El peluquero espera, pequeña mía», contestó Antoniette. «Dile que estoy del todo satisfecha, que no quiero nada más». Pero Antoniette no parecía dispuesta a marcharse. «¿Cree usted que se ve bien, señor?», preguntó a Armand. Lo de la guirnalda fue una inspiración. «Es perfecta», contestó. «Ya se lo he dicho a ella». «Me alegra mucho», comentó Antoniette sonriente, «porque fue idea mía. Le ha dicho ya mi pequeña lo que hemos planeado». Rip la miró y después miró a Armand. «No he tenido tiempo de hacerlo todavía», respondió. «Armand,
Antoniette y yo pensamos que sería conveniente que ella fuera a Valmont. Hay muchas cosas que recoger allí y no podemos confiar en que lo hagan las chicas de la aldea. El emperador, que es tan impaciente, puede mandar a los nuevos ocupantes en cualquier momento. Será solo por unos días y Antoniette ya ha contratado una doncella para que ocupe su lugar. ¿Crees que deba ir? Por supuesto, contestó Armand con firmeza. Y entonces añadió, con más amabilidad, la vamos a echar mucho de menos, Antoniette, pero sé que volverá al lado de su joven ama lo más pronto posible. Puede estar seguro de ello, señor, repuso Antoniette y, acercándose a Armand, lo miró a la cara. ¿Usted cuidará de ella en mi ausencia, señor? Nunca me he separado de su lado, desde que era pequeñita, y jamás lo hice desde que escapamos de Valmont, cuando llegaron los terroristas. Yo confío en poca gente, señor, pero lo hago en usted. Recordará que la seguridad de mi pequeña es lo más importante de todo. No había duda de la ansiedad que reflejaba la voz de Antoniette, ni de la sinceridad con que hablaba. Armand observó su rostro gentil y extendió una mano hacia ella. Puede confiar en mí, Antoniette, le aseguró. Nada malo sucederá a mi hermana mientras yo esté con ella. Es evidente que usted debe ir a Valmont. Ordene el vehículo más veloz que pueda conseguir, a fin de que el viaje le tome el menor tiempo posible y vuelva de la misma forma. Haré todo con la mayor prontitud, asintió Antoniette. Salgo mañana muy temprano. Veré a la señorita condesa esta noche otra vez, pero no a usted, señor. Hasta la vista. Prométame que protegerá a mi pequeña con su propia vida. Ya se lo he prometido, contestó Armand. ¿Por qué está tan preocupada, Antoniette? Parece como si temiera algo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.